Tejido conjuntivo. Bien, ¿qué podemos decir del tejido conjuntivo? Es el tejido más abundante en el cuerpo humano. Lo vamos a encontrar por debajo del tejido epitelial, por ejemplo, ¿sí? Para brindar sostén, para reforzar, aislar, sostener y proteger. Vamos a tener distintos tipos de tejido conectivo, que va a ser el propiamente dicho, cartilaginoso, óseo y líquido, en donde vamos a tener la sangre y la linfa. Vamos a tener en el tejido conectivo varios tipos de células, ¿sí? Como macrófagos, adipocitos, mastocitos, leucocitos, macrófagos. Bien, después les dejo la lista de las células que tenemos. Los macrófagos van a fagocitar, ¿sí? Tipos de bacterias, células con una respuesta inmunitaria. Los mastocitos van a producir histamina, que se va a utilizar para la vasodilatación. Y los adipocitos, por ejemplo, van a ser una fuente de triglicéridos, ¿sí? Que después se va a utilizar para energía. Bien, ahora el tejido conectivo, todo este tipo de células van a estar rodeados por matriz extracelular, ¿sí? Líquido extracelular. Pero este líquido extracelular va a estar compuesto por distintas otros componentes, como las fibras y la sustancia fundamental. Ahora, va a depender el tipo de cantidad de fibra y qué tipo de fibra tenga este tejido conectivo para saber qué especie de tejido conectivo es. Bien, ahora, según el tipo de tejido conectivo que habíamos dicho, que tenemos propiamente dicho, cartilaginoso. Bien, entonces, ¿qué tipo de célula va a tener cada uno de estos? El propiamente dicho vamos a tener el fibroblasto. Bien, cuando las células terminan en blasto significa que todavía no están maduras. Bien, si está madura la célula va a terminar en cito. Por ejemplo, fibroblasto va a pasar de forma madura a fibrocito. ¿Se entiende? Después, cartilaginoso, vamos a tener el condroblasto. Y después vamos a pasar al condrocito. En hueso vamos a tener el osteoclasto y osteocito. Bien, ahora, la sustancia fundamental va a estar compuesta por líquido intersticial, proteínas de adhesión y unas proteínas que se llaman glucosaminoglucanos, más conocidos como GAG. Bien, uno de los principales componentes del tejido conectivo va a ser agua. ¿Sí? Estos GAG absorben esa agua y según la cantidad de esta proteína que se encuentra, el tejido conectivo va a ser más viscoso o más líquido. Bien, uno de los componentes que yo les había dicho del tejido conectivo de esta sustancia fundamental iban a ser las fibras. Tenemos tres tipos de fibra. Vamos a tener fibra colágeno, fibra elástica y fibra reticular. Bien, las fibras de colágeno van a ser las más abundantes en el cuerpo. Tenemos muchos tipos de colágeno, mayormente el tejido conectivo. Nosotros vamos a dar el ejemplo del colágeno tipo 1. La fibra reticular se van a encontrar presente en los órganos más blandos y van a otorgar fuerza y resistencia. ¿Sí? Van a estar presentes, por ejemplo, en los vasos, en los ganglios linfáticos. Bien, las fibras elásticas ahora van a otorgar también otro tipo de resistencia y van a tener un componente que se llama elastina. Bien, esta proteína lo que va a hacer es ayudarlos con el trabajo en la extensión, por ejemplo, y demás. Las fibras elásticas van a estar presentes, por ejemplo, en los vasos sanguíneos. Bien, habíamos dicho de que teníamos tres tipos de tejido conectivo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el propiamente dicho. Propiamente dicho se va a dividir tanto en laxo como en denso. La diferencia entre uno y otro es la organización propia del tejido. Bien, el denso va a estar más estructurado. ¿Por qué? Porque va a variar la cantidad de fibra que va a tener este tejido conectivo. El tejido conectivo laxo se va a dividir en tres tipos: areolar, bien, reticular y adiposo. El tejido areolar lo que va a otorgar va a ser una resistencia, bien. Aparte, otra de las características que tienen todos los tejidos conectivos es que están muy vascularizados.
este es uno de los ejemplos. ¿Por qué? El tejido areolar junto con el tejido adiposo va a formar la capa subcutánea. Bien, a ver, esto se va a encontrar debajo de la piel para dar sostén, resistencia, bien, y sobre todo la comunicación de los nutrientes. El tejido adiposo, como dijimos recién, va a tener, es una gran fuente de energía, va a estar formado por adipocitos, va a dar aislamiento y protección. Después tenemos el tejido conectivo laxo reticular. Como su nombre lo indica, sus principales fibras van a ser reticulares y estas van a entregar protección a órganos, por ejemplo, el hígado o el vaso. Luego vamos a tener el tejido conectivo denso, el cual vamos a tener el regular o el irregular. Bien, a ver, el tejido conectivo denso, lo que va a diferenciar es cómo se van a acomodar sus fibras. Bien, en el regular, en el tejido conectivo denso, sus fibras van a estar como más organizadas. Bien, sus tejidos van a ser mayormente más resistentes y más rígidos. Bien, ahora el tejido conectivo irregular lo que va a generar es soportar más presión. Bien, y después tenemos el tejido denso elástico. Bien, este lo que va a generar es dar mayor tensión. Bien, ahora vamos a ver el tejido conectivo cartilaginoso. ¿Qué podemos decir de este tejido? El tejido cartilaginoso vamos a tener tres tipos. Vamos a tener hialino, elástico y fibrocartilaginoso. Bien, ahora, este tejido conectivo es el único que tiene como característica que no está vascularizado. Va a estar vascularizado solamente en la porción del pericondrio, nada más. Después es avascular. Bien, este tipo de tejido lo vamos a encontrar, por ejemplo, recurriendo a lo que son las articulaciones. Bien, principalmente este va a ser el hialino. Después vamos a tener, por ejemplo, después el cartílago elástico. Vamos a tener obviamente más fibras elásticas, donde va a ser, por ejemplo, está en el pabellón de la oreja. Y después vamos a tener los fibros cartilaginosos, en donde acá vamos a necesitar mayor resistencia, ¿sí? Que va a ser los que se encuentran, por ejemplo, en las vértebras. Después habíamos hablado sobre los huesos. Bien, este tejido también junto con el cartílago va a formar el esqueleto ya directamente. Ahora, a diferencia del cartílago, el hueso sí está vascularizado. Bien, vamos a tener una organización más dura, más resistente. Bien, la función va a ser de protección y de sostén. Otra de las cosas que vamos a ver en óseo, que en los próximos capítulos vemos que ayuda en la formación de las células sanguíneas. Esa es una función muy, muy importante. Bien, ahora el tejido conectivo líquido. Bien, acá vamos a tener que saber los nombres de las células. Bien, vamos a tener los eritrocitos, los leucocitos y después vamos a tener las plaquetas. En los próximos capítulos vamos a ver cómo se compone todo lo que es sangre. También dentro del tejido también va a entrar la linfa, que su principal función va a ser la de defensa. A medida que vamos también viendo los distintos sistemas, ahora también después vamos a estar comentando lo que son las membranas. Vamos a tener membranas cutáneas, mucosas y serosas. Bien, cada una va a estar cumpliendo una función en alguno de los órganos. Por ejemplo, la membrana cutánea yo la voy a encontrar en lo que es la piel. La mucosa lo voy a encontrar en los órganos que van a requerir cierta humedad. Entonces, por ejemplo, va a ser en el renal. Y después, por último, vamos a tener las serosas. Las serosas, lo importante es que vamos a tener dos tipos de membranas, una parietal y una visceral. La parietal va a estar siempre por el lado externo del órgano. Va a estar siempre hacia la pared, por ejemplo, del abdomen. Bien, o por ejemplo en los pulmones, la pared del tórax, hacia los huesos, hacia la pared.
y la membrana visceral va a estar en contacto directo con el órgano. Bien, por ejemplo, la membrana visceral del pulmón va a ser la que está en contacto con el órgano propiamente dicho. Bien, entre membrana y membrana va a haber un líquido que va a evitar la fricción entre ambas membranas. Y así llegamos al fin de este capítulo. Vamos a seguir después con lo que es piel, sangre y seguramente ya iniciamos con sistema óseo.